Antonio Álvarez Mesta cuenta con las licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Ciencias Políticas y Administración Pública, diplomado en Psicoterapia Gestalt, diplomado en Tanatología y maestría en Educación. Es un aprendiz permanente y un alumno de tiempo completo que goza compartiendo hallazgos en filosofía, en divulgación científica y en humanidades. Ha ejercido la docencia sin tregua desde hace 38 años, pero jura que se siente mucho más estudiante que maestro. Es autor de centenares de artículos y casi 1 millar de participaciones radiofónicas comentando temas culturales. Bien consciente está de que sin importar cuántos años viva, siempre habrá verdades que apenas alcance a atisbar y otras incluso muy importantes de las que ni cuenta se dará. Pero a pesar de sus limitaciones, ha aprendido que el viaje en sí mismo es tan importante como el arribo. Y aunque tiene 2 licenciaturas y una maestría, de los títulos que más se siente orgulloso son de los de papá y abuelo. Qué frase, ¿eh? El viaje en sí mismo es tan importante como el arribo. ¿Y a dónde vamos a arribar? Antonio Álvarez Mesta, profesor, qué honor y qué gusto que nos acompañes. No te es desconocida la radio, de hecho tienes mucha más experiencia que todos nosotros juntos. Sí. ¿A dónde vamos a llegar? A donde estamos, pero con mayor claridad, con una sensibilidad más desarrollada y con un poco más de conciencia. Vamos a llegar al aquí y a la hora, que es el destino de todos. Se dice fácil, pero normalmente estamos escindidos, fragmentados, apartados de la realidad y de nuestro verdadero ser. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo, Antonio Álvarez Mesta, estar en el aquí y en el ahora? Pues porque hay mucho ruido y tenemos mucho miedo. Nos cuesta enfrentarnos a nosotros mismos y hay subterfugios, hay medios, hay sucedáneos que nos permiten escondernos hasta de nosotros mismos. Por experiencia te platico, Patricio, que yo, por ejemplo, empecé a leer compulsivamente desde 1977 y que ya está diagnosticado, tengo trastorno obsesivo compulsivo y tengo que leer mínimo 300 minutos diarios. Y lo voy a hacer hasta el final de mis días, pero ya lo hago con gusto, sin tener que hablar de lo que leo. Pero en psicoterapia caí en la cuenta que era un medio de no entrar en contacto conmigo mismo, es decir, con lo que amo, con lo que odio, con lo que temo, con lo que soy. Y entonces hay quien convierte medios excelentes como la natación, salir a correr, el tocar el piano, incluso uno por antonomasia, que es la meditación misma, o el Hatha Yoga, o el Tai Chi Chuan, o el Qigong, pueden convertirse indebidamente en medios de evitar el contacto. Es paradójico, suena contradictorio, incluso absurdo. Pero ¿quién va a negar que el ejercicio físico, que el estudio, que el ejercicio de alguna de las bellas artes, que la aplicación en el trabajo sean nobles? Y sin embargo, hasta lo más noble, en exceso, es dañino. Se habla, por ejemplo, la ortorexia. ¿Qué es la ortorexia? Pues fijarse en lo que comemos, que sea nutritivo, que esté higiénicamente preparado, que sea sabroso, que conserve las propiedades organolépticas, que esté bien cocinado. ¿Qué tiene de malo eso? Pero se puede convertir en una obsesión. Y el perro del hortelano ni come ni deja comer. Hay gente que tiene ortorexia y se enfada, más bien se molesta y hasta se enfurece cuando le ofrecen un pedazo de pastel porque está hecho con harina blanca y con azúcar refinada. Y se ofende, se siente agredido. Existe la vigorexia. ¿Qué es eso? Pues volverse obsesivo del ejercicio físico, de la práctica deportiva, de la labor extenuante. ¿Tiene algo de malo el ejercicio físico? No, ya hay que procurarlo a diario. Y el deporte aparte es lúdico. Pero si lo convertimos en prioritario, en el principio y fundamento de la vida, si caemos en ese exceso, con un medio muy noble, pues nos perdemos a nosotros mismos. Y puede ser con la oración, hay quien le puede salir callos en las rodillas. Porque no se levanta de estar orando, más bien rezando,
traen un escapulario todo ceboso, apestan incienso y orinan agua bendita, pero están cada vez más lejos del espíritu. De que eso es absurdo, pero ellos se aíslan de su verdadera voz interior que todos tenemos. A veces las enfermedades o los trastornos nos pueden... esta salida que tú tienes, ¿cuándo la descubres? ¿Cuándo descubres este padecimiento? ¿Y cuándo descubres la lectura como una salida? Mira, yo empecé a leer... te digo, todo lo que podía. En el 77. En el 77. ¿Por qué el 77? Que es el año Mi padre era gerente en una empresa paraestatal en Veracruz. Okay. Productora nacional de granos alimenticios, era un buen puesto, él ya se había jubilado, fue gerente del Ban Rural y me quedo solo como hijo mayor a cargo de mi mamá y de una sirvienta ya anciana y 2 hermanas niñas. Y pues con camioneta y con algo de dinero. Yo no quería estudiar donde me inscribieron, yo quería irme con mis amigos a otra escuela. ¿Dónde te inscribieron? Me inscribieron en La Salle. Okay. Estuve en La Salle y yo dije, voy a hacer lo que sea necesario para que me corran en septiembre y me voy a seguir a mis amigos a la preparatoria Venustiano Carranza. Okay. La mayoría de ellos se fue ahí. Y pues... me iba junto con 2 igual de irresponsables que yo a San Isidro, a excepción de los lunes que está cerrado, íbamos a algún billar o a pasear ese día. Y finalmente me corrieron, pero me corrieron en junio. Y ya para entonces era imposible que yo me integrara a la generación de mis excompañeros tan queridos de la secundaria. Mi padre, al enterarse, pues viene... me quita camioneta, me quita dinero, me prohíbe salir y con él yo no podía jugar, o sea, a mi pobre madre yo la hacía como quería. Entonces me quedé encerrado y si algo había en la casa de mi padre, era miles de libros. Él, lo primero que compraba era libros y discos al cobrar su quincena y había miles de libros en la casa y entonces para no aburrirme, porque me quitaron un lujo, para la época era un lujo, me quitaron una televisión a colores de mi habitación, pues empecé a agarrar libros y empecé a poner libro que leía sobre un escritorio y dije, algún día voy a alcanzar el techo. Y me empezó a gustar y yo pensé que me iba a tardar años y fueron solo meses antes de que alcanzara el techo. Y luego dije, bueno, ¿y por qué no desde el suelo? Y me gustó. ¿Cuánto medía? Pues era como este estudio de Grem, que será unos 3 metros, no era mucho, pero a lo que voy es que ahí yo encontré un refugio y aparte fue una fuente de poder, porque un estudiante no mediocre, pésimo, se convirtió en el mejor estudiante. Y luego terminé el bachillerato y me metí a estudiar simultáneamente 2 licenciaturas, gané el campeonato municipal de oratoria, tuve novia, tuve amigos, me divertí, seguí leyendo y me di cuenta que el conocimiento es poder. Pancho Tocino, Francis Bacon, decía, knowledge is power, knowledge is power, sí, el conocimiento es poder y había algo de, bueno, en mi inmadurez afectiva, en mi terrible inmadurez, yo sentía poder incluso frente a algunos profesores poco preparados que hablaban con miedo delante del alumno que era yo. Entonces, pues dije, de aquí soy. Y pues la única gracia que adquirí en la vida pues fue leer todo lo que pude y hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero yo sé que la sabiduría no es erudición. Yo sé que la sapiencia no es llenar de datos la cabeza, no es información. Qué bueno que la procuremos y hay que procurarla con el estudio, con conferencias, con documentales, con conversación con gente inteligente como tú. Pero eso en sí mismo, aunque valioso, no es sabiduría. ¿Qué sabiduría? Es el conocimiento vivencial, el conocimiento interno. Conocimiento vivencial, decía John Newman, conocimiento interno Ignacio de Loyola. En Estados Unidos le llaman conocimiento de vísceras. Mira, yo agarro un libro, lo leo y lleno de datos mi corteza cerebral.
o escucho una conferencia y me entra por un oído, toca mi cerebro levemente y sale por el otro oído, y por inmadurez, pues nada más me vuelvo más vacuo, más vano, más narcisista, pero pues en realidad no cambia mucho mi madurez, mi sensibilidad, no incrementa mi conciencia. En cambio, experiencias límite, sí. Por ejemplo, a mí, mi padre era un señor muy pulcro, que siempre le gustaba tener la ropa planchada, vestir bien, era obsesivo de eso, las mejores lociones, la limpieza. Te digo, fue gerente de instituciones, estuvo a cargo, tuvo puestos de mando, y yo veía cómo lo procuraban. El día de San Antonio, 13 de junio, la casa se llenaba, lo mismo llevaban marimbas que conjuntos musicales para halagar al jefe, al ingeniero. Y ya que él se jubila, no solamente se jubila, sino se retira del nuevo puesto que le habían dado, pues iba un puñado de personas que realmente eran sus amigos a visitarle. Pero antes lo procuraban centenares de personas. Entonces no procuraban a Antonio Álvarez Hernández, procuraban al gerente, exacto, procuraban al jefe. Y luego le da cáncer, y un cáncer que llega a la última fase de metástasis, y sus tejidos se necrosan, empieza a oler mal. Él, que era tan pulcro, que era obsesivo de la higiene, pues aunque había un enfermero que lo lavaba, y aunque había aromatizantes en la habitación, y aunque tenía los mejores perfumes, olía a podrido. Así es el tipo de cáncer que tuvo, y eso le mortificaba mucho. Y yo me acuerdo que un día me dice: siéntate ahí, vas a hablar con tu tío. Mi tío materno era médico, ya murió también, y si él no quiere, seguramente conoce a alguien que sí, alguien que ya me ayude a irme, ¿entiendes? Pero papá, es que tú no has querido quimioterapia. Un amigo suyo, que era súper disciplinado, deportista, sano, le dio cáncer, y mi padre vio que la quimioterapia le afectó más que la enfermedad misma. Y cuando él dijo: si a mí me llega a dar cáncer, todo menos quimioterapia. Y lo operaron varias veces, le dieron radiaciones, hasta quedó paralítico de tanta radiación, pero no se sometió a quimioterapia. Y yo le decía: papá, vas a la quimioterapia. Dijo: no, ya es muy tarde. Entonces, te voy a pedir a ti, de favor, que consigas a la persona que se tenga que conseguir para que me ayude a irme. En un tiempo que no se usaba, además. Bueno, no, y no se usa, sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. En este país sigue siendo ilegal. Sí. La mal llamada eutanasia. Sí. La buena muerte, de acuerdo a las raíces griegas. Y yo le dije que sí lo iba a ayudar. Afortunadamente para mí, a las 48 horas murió. Pero yo ya andaba buscando. Y déjame te digo algo. Estabas dispuesto. Y yo era profesor de tanatología. Eso te iba a preguntar. No. Mucho antes de la tanatología, yo era, y toda la vida fui profesor de filosofía, pero dentro de la filosofía, la materia que más impartía era la ética. Y en un colegio de inspiración cristiana, un colegio católico, jesuita, La Pereira. Sí, claro. También di clase en la Ibero. Sí. Entonces, que los sacerdotes, que eran los que normalmente daban esa materia, permitieran que un laico joven, relativamente joven como yo, diera ética. Y pues yo sabía que había impedimentos o prohibiciones que tenía que parar en mientes, ponderarlos, y de todos modos vi tanto el sufrimiento de mi padre que yo estuve dispuesto a ayudarlo. Y entonces sí pequé de intención. Me justifico diciendo: el fin justifica los medios, el ingeniero ya estaba sufriendo mucho. Pero bueno, lo que quiero decirte es que la lección para mí fue ver a un hombre entero, poderoso, culto, bien presentado, disque popular, reducido.
Y eso le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó, yo después tuve cáncer. Okay. Y me acuerdo que cuando me operaron, un 15 de mayo, Día del Maestro del 2002, en el hospital, Hospital Ángeles, al 16 y el 17 mucha gente me visitó, pero no visitaban a Antonio Álvarez Mesta, visitaban al funcionario, al coordinador general académico de la Pereira. Visitaban al tipo del puesto. Pues no me llamó mucho la atención que cuando dejé ese puesto, poca gente volteara a verme. Pues ya sabía. O sea, no me la creo. Entonces, ese conocimiento vivencial es el que tú experimentas en carne propia. No solo toca levemente tu corteza cerebral, sino que te oprime el corazón, te conmueve, te conmociona y te hace reaccionar. Y ves de otra manera las cosas. No eres superior, no eres inferior, simplemente eres un poquito más consciente y más sensible. Y ya no te vas a desilusionar porque dejas de ser iluso. Así de simple. Profesor Álvarez Mesta, si nos permites, vamos a un corte. Con no gusto, se vaya, profesor. le recuerdo nuestras redes sociales, www.noticierosgrem.com.mx y Grem Noticieros en todas las plataformas digitales, nuestra aplicación Grem Radio. Ya, Grem Radio, siempre me equivoco. Vamos a un corte. Grem Radio. Estás platicando, está aquí con nosotros. Por si te estás integrando, apenas te recuerdo que esto va a quedar en todas las redes sociales y por supuesto en la aplicación, en la app de Noticieros Grem, para que lo puedas retomar a cualquier hora del día en YouTube. Estaba yo platicando con el profesor Antonio Álvarez Mesta, de un querido amigo y tocayo tuyo, que también estuvo aquí hace poco, de hecho en diciembre, Antonio Méndez Vigata. Antonio Méndez, tu buen amigo, también te invita, el arquitecto Antonio Méndez Vigata, a ser el coordinador de bibliotecas. Así es. Sí, al arquitecto Antonio Edmundo Méndez Vigata, yo lo respeto, lo quiero y lo admiro y siempre estaré agradecido con él. Él me pide que le apoye en la coordinación de bibliotecas municipales y yo acepté, pero le dije por un año. Es que yo ya me había jubilado de profesor y te juro que disfruto mucho la dolce farniente, la dorada sí. Ociosidad. Placer, o sea, de leer lo que quiero, salir a donde quiero, en fin, que no estar sujeto a horarios, no andar manejando, no tener que usar cierto tipo de ropa, no tener que poner cara de circunstancia. Hijo, sí, eso qué cansado es. Yo ya me quiero retirar. La etimología de persona significa máscara y creo que con toda razón. El caso es que, por supuesto que por él, por gente como él, pues de mil amores hago lo que sea necesario. Pero fíjate que pues, yo disfruto más el ocio, que el ocio no es pereza, no es flojera, el ocio es el tiempo libre, productivo, fructífero. De ahí viene la palabra escuela, es jolé, que es una actividad de gente libre. Entonces, a mí me gusta ser el dueño y señor de mi tiempo, que a final de cuentas es lo único que a estas alturas me toca manejar. Entonces, me hacía falta salir a caminar sin prisas, leer lo que quería, expresar lo que siento. Entonces, mis respetos para la gente que está dispuesta a comer sapos. Yo no. Sí, es muy difícil. Yo no. Entonces, mientras sea una actividad cultural, siempre le entraré con ganas, estrictamente a lo académico, a lo cultural, a lo intelectual, a lo que tiene que ver con las humanidades. Pero hasta ahí. Oye, te mandan saludos, saludos al maestro y amigo de parte de Héctor Raúl Avendaño. Ah, cómo no, a un hombre al que quiero también y admiro muchísimo. Es sabiduría, no es conocimiento académico o intelectual, no es instrucción burda, no es información pura, sino es la sabiduría vital. La sabiduría vital. El señor Avendaño. Platícame este paso de un año
las bibliotecas, ¿qué te planteaste? ¿Le dijiste a Antonio Méndez Vigata 1 año nada más? Porque no quiero poner cara de circunstancia más allá de la cuenta. Sí, pero pues, decirle ¿Pero eso... ¿qué te planteaste? ¿Qué programa? Sí. ¿Qué diagnóstico inicial? Es que las ideas de él son nobles, todas son nobles. Por ejemplo, las bibliotecas pues eran prácticamente bodegas o almacenes de libros que ya casi nadie leía. Te lo digo por experiencia, pues van personas mayores a hojear periódicos y revistas. Antes iban muchachos de secundaria y de primaria a consultar enciclopedias, pero llegaron las benditas redes sociales. El smartphone, perdón por el anglicismo, el disque celular inteligente, y entonces afortunadamente también la tecnología se ha abaratado, y cuando los muchachos de secundaria, de primaria, quieren recabar información, pues en la computadora, en la tableta, en el celular, la obtienen de inmediato. Las enciclopedias pues ya no tienen razón de ser como las concebimos en nuestra época. Entonces, Antonio Méndez Vigata siempre tuvo la idea de convertir las bibliotecas en centro de apoyo académico, pero sobre todo para los sectores más desfavorecidos. No todas las casas tienen conexión a internet o tienen una computadora buena, y la pandemia agudizó el rezago académico. Y entonces él decía, vamos a apoyar a los muchachos con actividades de refuerzo académico, asesorías de matemáticas, asesorías de física, lo que requieran. Y yo le agregué, sí, pero aparte con conferencias, con talleres. Y en la biblioteca en mi época seguramente va a seguir. Hubo taller de filosofía, de tanatología, de psicoterapia, de ajedrez, de conversación en inglés, de distintas cosas. Y ahorita habló el maestro Avendaño, Héctor Avendaño, al que quiero y admiro mucho, pues él participó en varios talleres aportando cosas de su caletre, como mucha gente también muy brillante iba y reforzaba lo que el tipo que está hablando decía. Yo disfrutaba mucho los sábados porque pues, impartía pláticas de mi materia favorita, que es la filosofía, de 11 a 12 y media, y se creó una comunidad rica de 30 personas, algunas muy preparadas, con mucha lectura, y que dejó de ser un grupo, un conjunto de personas, se creó una verdadera dinámica, vital, comunidad, y un grupo de estudio y de desarrollo. Y eso lo disfruté mucho, y por eso yo le digo a mi jefe querido que más adelante, con todo gusto, lo sigo apoyando en eso. Eso sí va conmigo. Yo a él siempre lo voy a respetar, admirar y querer. Es una persona cultísima que siempre miro hacia arriba de la admiración que le tengo. No es la primera vez, lo cierto, que participas en la administración pública. Mira, cuando gané, José López Portillo fue presidente del 76 al 82. Y en 1980, pues estaba muy fuerte la oratoria, porque a José López Portillo le daba por la oratoria. Maravilloso orador. Sí. Oye, ese discurso de toma de posesión. Varios. Sí, y aquí en Torreón había un alcalde culto, Homero del Bosque Villarreal. ¿Cómo no? Y aunque no le fue bien como gobernador a Óscar Flores Tapia, también ponderaba mucho la retórica, la oratoria, la literatura. Y entonces se puso de moda la oratoria. Hicieron un campeonato regional que me tocó en suerte ganar. Digo que en suerte porque yo sí creo que la suerte interviene, pero era auténtica oratoria, 2 fases, es decir, un discurso preparado que la gente memorizaba, los participantes se aprendían al detalle de memoria, y la segunda fase, pasaban 5, y ahí tenías que improvisar de lo que te tocara. Yo creo que quedé en 5º lugar en la primera fase porque nunca escribí un discurso para mí. Entonces a lo mejor quedé en 5º lugar
Y ya en la segunda fase, grandes memoristas, recitadores, declamadores, pues no sabían improvisar. Y si algo me sirvió la lectura, fue eso. Tengo la capacidad para improvisar. Aparte, había televisión más inteligente. Bueno, en esta época la oferta se ha ampliado, ya hay millares de posibilidades, pero en aquella época estaba el Canal 3, era del gobierno, Instituto Mexicano. Canal cultural. Sí, y el mismo Televisa tenía un canal cultural. Y yo escuchaba los jueves a Octavio Paz, los sábados a Rigo Cohen, Ernesto de la Peña, y todas las noches a Juan José Arriola. En fin, había una oferta extraordinaria. A mí me gustaba escuchar a gente sabia como los que acabo de mencionar. Ahora, qué esperanzas que haya eso. Bueno, sigue habiendo el Canal 22, que ahorita tiene un sesgo muy especial, pero hay buenos programas, ¿verdad? Oye, sin afán de polemizar, pero bienvenida a la polémica, ¿qué opinas? No puedo dejar de preguntarte qué opinas de los nuevos libros de texto. Y el derecho de que ciertos estados puedan prohibirlos. Desde hace años, incluso escribí ahí en el periódico donde tú eres funcionario, mi querido Patricio, ahí colaboré 16 años, hasta saqué un artículo donde decía que ciertamente tenía que haber una vinculación entre el sector productivo y el sector educativo, pero no debía entenderse como una subordinación total. Se empezó a hablar, por ejemplo, de competencias, y la verdad se incurrió en excesos. El educando no es un producto, el educando no es una mercancía, el educando no es un complemento para una industria o para el sector fabril, y se descuidó las humanidades, principalmente filosofía, pero también las artes y muchas cosas. Me preguntaste por los libros de texto. A mí no me espantan con el petate del muerto. Me parece burda, grotesca, prosaica, estúpida la reacción, por ejemplo, de Televisión Azteca, de espantarnos con el comunismo, los libros son comunistas. Los libros tienen errores y creo que hay un exceso de ideología en los textos y que ciertamente hubo retroceso en materias vitales como las matemáticas. Pero si algo necesita ser corregido, que se corrija, no que se haga desaparecer. Yo no estoy de acuerdo con los modos, con las maneras, con las formas del señor presidente de la República, pero creo que la reforma educativa tiene sus aspectos nobles. Insisto, hay excesos y hay defectos y se pueden corregir ambos. Los libros de texto tienen, como todos, sus áreas de oportunidad, y yo creo que deberían revisarse cuidadosamente y se pueden modificar para bien. Pero el educando es un ser humano, no es un artículo, no es una mercancía, no es una cosa de consumo y no es un instrumento. Bienvenidas las competencias, pero no perderlo más, por lo menos. Yo siempre estoy años luz de leer lo que has leído, pero me encanta la lectura y me encanta la historia, es una de mis materias favoritas, pero siempre tuve esta idea de que en México no estamos, no sé qué opinas, reconciliados con la historia. Siempre se nos vendió esta idea. ¿Por qué no los matices y por qué no el blanco y el negro? A lo mejor en lo daltónico está, o en los grises está la respuesta a todo. Nos querían vender, yo recuerdo que a mí de niño me hablaban de Porfirio Díaz como un absoluto tirano, sin ver todas estas partes en las que yo luego ahondé por mi gusto por la historia, sobre también todas las virtudes que, pese a los 33 años que estuvo instalado en la silla, hubo grandes avances con durante el porfiriato. O por qué quizá no hemos
hemos visto o no les enseñan a los niños cuál es el problema de fondo, que Benito Juárez quizá, pues sí, está considerado es considerado el benemérito de la patria, pero quizá si no se muere le hubiera agarrado más gusto a esa silla de los 12 años que estuvo ahí sentado. Sí. Mira, la historia se ha manejado de manera totalmente maniquea. Para fortalecer al grupo dominante en el sistema social, y es una historia de bronce, lejana, distante. La historia la hacemos las personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, personas con sangre en las venas y con hormonas en la sangre. Y hablar de fallas de los grandes patricios no es disminuir a los patricios, es humanizarlos y acercarnos más. Entonces, creo que hay que superar por completo el pensamiento dicotómico, que se da, los extremos son igualmente perniciosos, Patricio. Atrévete a decir algo contra el señor presidente de la República y una muchedumbre se te va a la yugular. Desde siempre. Lo que pasa es que ahora, como hablabas, las benditas redes sociales nos están dando este foro totalmente virulento. Pero también atrévete a apoyar alguna medida que te parezca pertinente, justa, conveniente de su gobierno, y otra muchedumbre se te va a ir a la yugular. Yo creo que esto del pensamiento dicotómico y de la historia maniquea siempre se ha dado y se seguirá dando. Y uno no puede estar en esa cromatopsia, que es eso, el daltonismo, no reconocer matices. Hay que señalar fallas incluso de los partidos, de los grupos, de los personajes que apoyamos, y hay que reconocer logros de aquellos que son rivales o adversarios. Es una tontería creer que está lo químicamente puro malo y lo químicamente puro bueno. No, así no es la vida. ¿Recuerdas tu primera clase? La primera clase que ¿Cómo impartiste? no? ¿Cómo te sentías? Mira, fue en septiembre así profesionalmente hablando, porque di muchas clases como servicio social, fue en septiembre del 83, primero D, en la escuela Carlos Pereira, a nivel secundaria. Entré en secundaria y ya el siguiente año también me fui a prepa. Me acuerdo de los alumnos. Algunos de ellos son amigos míos, y hace rato pasaron una semblanza donde yo decía que los títulos que más me honraban eran ser papá y abuelo, pues también profe. Y yo disfruto más un comentario de un exalumno, un comentario positivo de un exalumno, que varios comentarios positivos de alumnos, porque sobre el alumno tienes influjo, puedes perjudicar su calificación. En cambio, no es totalmente libre ahí. Exacto. En cambio, el exalumno, incluso algunos que te detestaban en su momento, después te reconocen. Oiga, yo aprendí mucho con usted, o oye, Toño, yo me acuerdo de esto y esto. Y preguntan que dónde estás dando clase para meter a los hijos ahí. Qué padre, perdón, usando palabras de ellos, que eso ocurra. Y me ha ocurrido mucho. Yo llegué a disfrutar mucho la docencia. Fui director 2 veces, tuve puestos de coordinador, fui funcionario escolar, pero no, para mí lo máximo es la docencia. Y disfruto mucho entrar en contacto con gente que quiere aprender. Y aprendemos unos y otros. Y ahorita que hablabas de los libros de texto gratuito, uno de los pedagogos que más leí fue Paulo Freire, en el 81, Pedagogía del oprimido, la educación como práctica en la libertad, el extensionista. Todos los libros de Paulo Freire los leí. Luego en la maestría me tocó dar clase como alumno sobre Paulo Freire, junto con una amiga que saludo, Norma Figueroa. Nos tocó dar clase a nivel maestría, y yo admiro mucho a Paulo Freire. No estoy totalmente de acuerdo con él, y tampoco creo que se pueda decir
que los actuales libros de texto están totalmente con su pensamiento. Pero a mí no me espanta Paulo Freire, todo lo contrario. Y te insisto, si cometieron errores de un lado, me parece burdo y grotesco que quieran espantar a la población mexicana con el fantasma del comunismo o de la sexualidad. ¿Por qué esta campaña? Me llama la atención. Hablabas hace rato el activismo de TV Azteca, de la televisora, respecto a los libros, y también el activismo del propio Ricardo Salinas Pliego en redes sociales. Pocas veces se ha visto eso en un presidente. Y en varios gobiernos. Sí, varios. Me acuerdo que cómo atacaba a un secretario de Hacienda de otra administración porque se le ocurrió cobrar impuestos al señor. Uno llega a pensar que fulano de tal, el de la cadena de enfrente, no podía ser peor, superado en lo peor, y llega este tipejo, perdón que hable así, y grosero, burdo, altanero, mequetrefe, que quiere manejar la conciencia de la gente. Él puede expresar sus convicciones, pero no tiene derecho a agredir, por ejemplo, a una dama por su obesidad. Eso sí está muy mal. Por completo. Sí, o a un caballero por su orientación sexual, preferencia sexual. Sí, que ahí el INE ya emitió, yo desconozco la legislación, pero el INE ya emitió, y recordemos, ante él y ante varios usuarios de la tuitosfera, medidas cautelares. Yo no sé si sirvan, porque el INE debe de regular a los candidatos y no necesariamente a los ciudadanos privados, pero bueno, ahí están las medidas ya. Claro. Profesor Álvarez Mesta, si nos permite el público, vamos a un corte, regresamos. Regresando, bueno, no puedo llamarle de otra manera, ahora sí que valga el anglicismo, pedigrí académico, tan extenso, tan diverso, la filosofía, ahí empieza todo, pero vaya que tenemos aquí varias carreras que me saltan una entre otra. Ya regresamos. Hasta ahora que mi querido Gerardo Astorga me indicó que ya estábamos al aire. Sí. Háblame un poco de tu familia, porque dices, a ver, mi principal orgullo es ser esposo, ser padre y ser abuelo. Bueno, mi familia, pues... Porque ahorita salió tu esposa a colación. Sí, cómo no. La madre de mis hijos me dio 2 hijos, que son Antonio y Sofía. Antonio es ingeniero en sistemas computacionales. Sofía es odontóloga y le está dando por la endodoncia y la rehabilitación oral, y le está yendo muy bien. Ella trabaja ya en Piedras Negras y le está yendo bien, y lo mismo pasa con mi hijo. Y también me honra ser abuelo. Tengo, pues, otra de las razones que me movieron a decirle a mi querido amigo y jefe Antonio Méndez Vigatán, espéreme tantito, es que mi niña se dejó de ser niña y se convirtió en puberta, y ya va a entrar en la aborrecencia. Y la estaba alejando. Esa enfermedad que se cura con los años. Pues sí, pero se me estaba yendo solita, y entonces yo necesito convivir mucho con mi nieta. Compartíamos antes muchas lecturas, y como yo iba mañana y tarde al trabajo, pues ya llegaba yo cansado, harto, y sin la energía que da cuando estás en un solo turno, ¿verdad? Y que sales a caminar y tienes diversiones. Y ahora estoy de nuevo conviviendo con mi nieta. Hace rato hablabas de la época de los grandes oradores en la política, de José López Portillo, mencionabas a un expresidente. Ya en el ámbito familiar, otro expresidente o presidente de México, Miguel de la Madrid, decía que los nietos eran amor sin responsabilidad. Pues sí, que don Miguel de la Madrid Hurtado, el primero que tuvo maestría en administración pública en Harvard. Sí, presidente. La camada de tecnócratas, ahí empieza. Sí. López Portillo decía que él era el último presidente de la revolución. Sí. A ver, la filosofía es la base de todo. Tienes una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas de Administración Pública.
No, ciencias de la educación. Ciencias de la educación, una, ciencias políticas de administración pública, dos, educación y ciencias políticas al mismo tiempo. Así es. Diplomado de psicoterapia gestalt en tanatología, maestría en educación. Bueno, sí. Todo eso está relacionado con la actividad que hoy haces, pero las actividades que hoy realizas. Tanatología, ¿me equivoco? ¿Es el arte del bien morir o cómo se le llama? Etimológicamente, pues es el tratado de la muerte y el morir. Es una disciplina que se desarrolló sobre todo a partir de las investigaciones de la extraordinaria psiquiatra y pediatra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y de Raymond Moody y de muchos más, que en realidad la tanatología bien asumida es el arte de sacarle jugo a la existencia. Mucha gente se preocupa que si hay vida más allá de la muerte. Yo creo que debemos ocuparnos en que haya vida más acá de la muerte, porque bien escribió Thoreau, el autor de Walden, que lo malo al morir es descubrir que no hemos vivido. Entonces, concentrarse en el aquí y en el ahora es lo que tenemos que hacer, y buscar no solo la cantidad de vida, sino la calidad de vida. Pero ya que mencionas que estuve cursando 2 licenciaturas, fueron 2 universidades diferentes, una privada y una pública. Y en la pública, todos mis maestros, o el 95% eran rojos, vermellón. Yo en prepa leí todo lo que se conseguía de Karl Marx en español, y después poco a poco lo leí en inglés. Tuve en prepa un ex sacerdote que me decía: tú lees mucho literatura, pero te propongo algo, te voy a dar libros y los lees y te pongo 100 si me platicas de esos libros. Y me dio puros libros de Marx. Y entonces yo salí de prepa creyéndome marxista, y los primeros años de ciencia política era nada más ver Marx y Engels y Lenin y grandes teóricos. Y luego te diste cuenta que estabas limitado, me imagino. Yo a Marx siempre lo voy a admirar, por disciplina intelectual y por respeto académico. Creo que es imprescindible leerlo. Sí, claro. Pero yo en la mañana estaba en una escuela privada, y ahí, pues por ejemplo, vi a grandes teóricos, a grandes académicos, funcionalistas, estructuralistas, gente que no era marxista, y aprendí de los dos. Y yo creo en los matices, por eso creo que superé el pensamiento dicotómico. En la tarde, izquierda de la izquierda, y en la mañana, pues centro y derecha. Y abrevé en ambos, y me doy cuenta que la vida es mucho más rica de un par de colores o de tendencias. El maniqueísmo no va conmigo, pensamiento dicotómico me repugna. A mí también. Oye, esta es una pregunta muy típica, pero a mí me interesa particularmente hacértela a ti. Nunca la he hecho en este espacio radiofónico, de hecho. Pero si tú tuvieras que ir a un paraje, no digo isla desierta, pero a algún lugar así, preguntarte 2 cosas: ¿cuántos volúmenes, cuántos libros tienes más o menos? Y háblame de 5 libros o 10 que sean imprescindibles que te llevarías en ese viaje, con los cuales no podrías viajar si tuvieras que salir del país, o 10 libros que necesites tener a la mano, aunque ya los hayas leído. Bueno, pues tópicos es lugar común, que no es lo mismo que tema. Años después gané el campeonato de Toastmaster, y en el tópicos de mesa yo siempre decía: no son tópicos de mesa, son temas. Un tópico es un lugarzote común, tan sobado, tan trillado, tan manido. Pero para mí resulta imprescindible ciertamente el Quijote. Me gusta mucho leer también las obras de Hermann Hesse. Precioso. Me gusta, más de la mitad de lo que leo es académico, tiene que ver con tratados, con ensayos, con disertaciones, y la otra mitad pues es estrictamente literaria. Mi escritor favorito es Borges. El Aleph y Ficciones son 2 libros que para mí son de cabecera. Estoy hablando de escritor literario. Pero me gustan muchos. Mira, este fin de semana estuve releyendo The Will to Believe, La voluntad de creer, de William James,
o variedades de la experiencia religiosa del mismo autor, o me gusta leer El hombre y sus símbolos de Carl Gustav Jung. Me gusta leer Carl Sagan, Isaac Asimov, que son grandes divulgadores de la ciencia, Michio Kaku, Yuval Noah Harari, en fin, procuro estar al día. Y con el paso del tiempo, pues uno ya va escogiendo. Antes, por ejemplo, yo escuchaba todo tipo de música clásica. Y últimamente, pues escucho música barroca, principalmente Bach, y música clásica, prácticamente solamente Mozart. Y esos son mis dos compositores. Aunque cuando muera, a un amigo muy querido, él me dijo, si yo me muero antes que tú, que es lo más probable, porque me lleva 22 años, según él es lo más probable, Luis Aspe Picó. Dijo, quiero que en mi funeral te asegures que se escuche Perfidia de Domínguez. ¡Wow! Y yo le dije, ya vas a salir con una mafufada de Mozart. No, yo quiero que toquen el canon de Pachelbel, que no es de Bach, sí, no es de Mozart, pero para mí es una pieza fundamental. El principio de la imitación, la espiral ascendente, que así es la vida, Patricio. Repetimos, pero con más conciencia, con más sensibilidad, con más elementos. Es una espiral ascendente. Y ese es el canon. Oye, ya no nos dio tiempo. Ese es el canon, una espiral. Ya no nos dio tiempo de entrar en el cuestionario Proust, pero te invito a que repitamos esta charla y ampliarla porque hay tantos temas. Antonio Álvarez Mesta, pero sí te quiero hacer una pregunta que siempre dejamos para el final, que hacía James Lipton en The Actors Studio. Si crees o sigues creyendo en lo divino, al final de tu vida, cuando llegues al cielo, toques la puerta y Dios te abra la puerta, ¿qué crees o qué te gustaría que te dijera? Bienvenido. Obviamente. No. Mira, hubo una época que me sentí ateo y luego, más elegante, agnóstico. Y hoy soy más ferviente creyente que nunca. Por supuesto, no comulgo con ruedas de molino. Me aparecen supersticiones grotescas, muchas enseñanzas eclesiásticas del clero organizado. Me río de eso, pero siento la presencia de Dios. Y me quedo con una frase de Ignacio de Loyola. No es el mucho saber lo que arte y satisface al ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Él vino a que tengamos vida, y tengamos vida en abundancia. Entonces, viva el saber, pero mejor viva el sabor. Que es una hora, pero yo la llamo de aprendizaje. Muchísimas gracias, profesor Antonio Álvarez. Muchas gracias, Patricio. Ha sido un lujo. Oye, ¿cuándo te escuchamos hablando de eso? Contexto del texto. Los sábados aquí con don Gerardo Astorga y con la licenciada Pámanes y con un doctor en ciencias ocultas, Francisco Valdés Pérez Gasga. Pues ya sabes, él se lleva casi toda la hora y siempre la licenciada Pámanes anda deprisa y me da 10 minutos al final. Y luego Gerardo, si ella me da más, le está haciendo señales de que ya me corte. Aquí manda don Gerardo Astorga, a quien le mando un saludo. A las 8:50 los sábados. A las 8:50 los sábados. Muchas gracias. De veras, por este alto honor. Gracias, Gerardo Astorga en la producción. Gracias a Pau Castro, Paulina, sin la cual este programa no sería posible. Y muchas gracias, por supuesto, a la extraordinaria Lucía Olivares, quien siempre pues hace el favor de grabar las biografías con esa voz melodiosa que tiene. Yo te conmino a que te quedes con la programación y Dios mediante nos escuchamos el siguiente lunes a la misma hora. Soy Patricio de la Fuente González Carja. Bye.